Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Beer Beside the Sky Forever You parte 2. Sorprendido, preguntó Johan mientras sentaba en una silla frente al hombre. Un guardaespaldas me invitó a sentarme en la silla junto a él. No mucho, yo lo esperaba, respondí honestamente. No me sorprendió ver a Reed en ese estado. Probablemente lo habrían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Las heridas eran graves. Estaba lastimado las cejas, la frente, moretones, y su ropa estaba arrugada y manchada, indicando más heridas debajo. Miré a Johan, que encendió un cigarrillo. ¿Fumas de nuevo?, pregunté. No me permite una a la semana, respondió Johan. Parece que tenemos un problema. ¿Cuál? El tipo al cual ese tonto pidió dinero prestado está molesto. Entiendo, no es sorprendente, dijo Johan. Pero hay un problema. ¿Cuál? Ya lo verás. Johan se levantó y apagó su cigarrillo en la frente del hombre arrodillado, quien gritó de dolor y abrió los ojos de golpe. Hola. ¿Quién eres? Al ver a Johan se giró para mirarme a mí. Tonfa, ayúdame, esos tipos me han secuestrado, dijo mientras comenzaba a llorar, pero no sentí lástima. ¿Qué quieren? ¿Eres su líder? ¿Sabes quién soy? Intentó amenazar, pero Johan se rió y lo miró con desprecio antes de darle una patada. Cuidado con lo que dices. Ya lo dije, cuando Johan se enoja nadie puede detenerlo. Tonfa, dijo el hombre mientras me miraba. ¿Qué es esto? Antes de que pudiera responder, la puerta del almacén se abrió y alguien más entró. Llevaba una chaqueta negra con las manos en los bolsillos y parecía molesto. Si no me equivoco, era Tiger. Porque hoy tenía cosas que hacer, dijo recién llegado, mirando alrededor sin ninguna sorpresa. Se acercó y detuvo su mirada en la persona. Vaya, realmente arruinaste a mi deudor. Esta es la persona de la cual Johan estaba hablando. Hablemos de negocios, dijo Johan. Tengo dos razones para venir, dijo Tiger inmediatamente. Una es que este tonto es mi deudor. No puedo dejar que hagas nada. La segunda es que es un asunto de la empresa. Eso es molesto, dijo Johan mirándome con cierto desagrado. Te dije que él era el problema. El señor Rick, que no parecía conocer a Tiger, nos miró a los tres antes de sonreír. Entonces, ¿eres el hijo de la persona que le pedí prestado dinero? ¿No tienes que protegerme? Si pasa algo, ¿quién te lo va a devolver? Adelante. Encárgate de ellos, te daré mi dinero. Tiger soltó una patada en la espalda del señor. Déjame ir, por favor, gritaba el señor, antes de que Tiger soltara su pie. Había oído que no trabajaba bien en sus espaldas y parecía ser cierto. Hablas demasiado, dijo Tiger al señor. Sería mejor que cuidaras tus palabras. Este no es el lugar. Advertí cuando vi que intentaban hablar de nuevo. Con la boca lastimada después de haber sido castigado por Johan y Tiger, ¿cómo podía pensar que tenía derecho a decir algo? El rostro de Rick se descompuso y las lágrimas fluyeron. Tal vez porque se dio cuenta de que ni siquiera yo, alguien que conocía, iba a ayudarlo. ¿Qué está pasando?, dijo mientras su voz temblaba. Me miró con ojos llenos de terror, tratando de hablar en voz alta para ocultar su cobardía. Me incliné hacia adelante con las manos entrelazadas y los codos apoyados en las rodillas. Empecemos por esto. Tiré los documentos al suelo, dejando que Rey los mirara con confusión. ¿Qué es esto?, dijo el hombre. El primer documento era la prueba de que había robado dinero de la empresa donde trabajaba. Y por supuesto, el nuevo presidente de la empresa era yo. Me tomó poco más de un mes comprar suficientes acciones de la empresa con la ayuda de contactos y ahora el presidente actual era yo. Robaste 3 millones de baht de nuestra empresa. Como presidente te despido y procederé legalmente. Después del juicio no terminarás bien, dije con voz calmada. Rick se veía aún más alarmado. ¿Presidente? ¿Tonfa? ¿Cómo te convertiste en presidente? Su boca lastimada apenas podía formar palabras. Probablemente habría perdido algunos dientes. Entonces la llamada de ayer. Sí, sonreí. ¿Me atraparon por esto? No, fue por las personas a las cuales lastimaste ayer. ¿No pensaste en eso? ¿Por Pooh? Quizás no lo sabías, pero es mi pareja, dijo Pifá. Rick parecía incapaz de soportar más sorpresas. Y también a otra persona a la cual lastimaste. Es muy audaz de tu parte tocar a alguien importante para otra persona, dije con una voz fría. Su rostro lleno de miedo y lágrimas mostraba que entendía que no debería haberse metido con nadie. ¿Querías dar una lección? No quise eso. Deténganse. ¿Qué van a hacer? Deténganse, gritó cuando Johan miró a dos guardaespaldas. Ellos se acercaron y desataron las cuerdas. Aunque trató de resistirse, no pudo. Le sacaron las manos al frente y Johan pisó una de ellas con fuerza. Por favor, no, gritó mientras miraba su mano siendo aplastada, gritando de dolor. No podía sacar la mano. Bajó la mirada y suspiró. Podía escuchar los huesos crujir bajo la presión. Aunque no me sorprendía, era la primera vez que vi algo así y la persona siendo castigada era alguien que conocía. No podrás usar tu mano derecha por un tiempo, como castigo por golpear a mi gente, y planear enviar a alguien a darles una lección, dijo Johan con indiferencia.
mientras Rick gritaba de dolor. Cuando Johan levantó el pie, la mano de Rick estaba torcida. Los huesos deberían haber estado rotos. No podría usar su mano derecha por varios meses. Hazlo callar. Un guardaespaldas golpeó a Rick lanzándolo al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, lo ataron de nuevo. Me siento un poco mal porque eres tú, dijo Johan mirándome. No importa, respondí sinceramente. ¿Estás bien? Es el padre de tu pareja. Haz lo que quieras, no me interesa. Pensé que ibas a detenerme. No haré nada y tampoco te detendré. Dije cumpliendo con lo que había hablado con Pooh la noche anterior. Dijo que no importaba lo que pasara siempre y cuando no fuera yo quien causara el daño. Si fallece, ¿quién pagará la deuda? Tiger, que había estado callado por un tiempo, habló. Lo había visto jugando con su teléfono antes, probablemente chateando con alguien. En esta situación así actuaba con tanta tranquilidad. ¿Entonces estás aquí para protegerlo? Amigo, tengo un trabajo que hacer. Mi padre me envió. Te has vuelto un perro obediente de tu padre. La burla de Johan no parecía afectar a Tiger en lo más mínimo. Pagaré los 3 millones, dijo el hombre arrodillado con voz débil. No vas a demandar, déjame ir. Tienes que protegerme, de lo contrario nunca vas a recuperar tu dinero, dijo mirando a Tiger. Obedientemente Tiger no estaba contento. Es cierto, debo pedirles que se detengan. Si él fallece, el dinero que tomo para la empresa se va a perder, y yo no recuperaré ni el capital ni los intereses, dijo Tiger. Tratando de mantenerse calmado, asentí entendiendo. Rick había pedido dinero prestado a la empresa del padre de ese chico. Me convertiré en presidente de una gran empresa. ¿Qué importa si me despiden? Los voy a demandar y los destruiré. Si retiro mis acciones te quedarás en bancarrota con una deuda de más de 20 millones. Irás a juicio por fraude y nadie hará negocios contigo. Ni siquiera podrás conseguir un trabajo, dije con la voz fría. Eso hizo que la cara del hombre se pusiera pálida. Retirar acciones. ¿Estás loco? Tienes acciones en mi empresa. Se detuvo, como si acabara de darse cuenta. ¿Eres tú? Sí, sonreí. Detrás de todas las acciones que pensaba, estoy yo. Todo el poder que creías tener es mío. ¿No te he preguntado por qué tus socios te apoyan para crear una nueva empresa y te recomendaron pedir prestado 20 millones? ¿No te sorprendió que te dieran un préstamo sin garantías? Mi explicación dejó al hombre en estado de shock, como si fuera a desmayarse. Todo comenzó cuando empecé a comprar acciones de la empresa donde trabajaba Rick hasta convertirme en presidente. Al principio no planeaba despedirlo, solo quería controlarlo ya que tenía un puesto alto. Pero luego descubrí que había defraudado a la empresa por casi 3 millones. Eso me hizo preguntarme, ¿qué haría con ese dinero? Descubrí que quería ahorrar para crear su propia empresa. Todo el dinero que pensaba que era de sus socios era mío. Aunque no figuraba en los documentos, yo tenía más del 50% de las acciones de su nueva empresa. Construir una empresa requiere mucho dinero y Rick no tenía lo suficiente. Le dijimos que si quería ser presidente necesitaba tener más del 50% de las acciones. Por eso pensaba en pedir prestado, pero nadie le prestaría. Millones sin garantía, excepto alguien con el respaldo de Johan, quien lo envió a una empresa controlada por nosotros. Le dije que si actuaba correctamente sería beneficioso para él. Continuaríamos invirtiendo en su empresa y obtendríamos ganancias, mientras él obtendría lo que quería. Pero si hacía algo malo, simplemente retiraríamos las acciones. Esto llevaría a la quiebra de su empresa y dejándolo con deudas de casi 30 millones. Su reputación quedaría arruinada y ni siquiera podría conseguir un trabajo normal debido a sus antecedentes de fraude. Además, los prestamistas no eran amables. Si no pagaba rápido, podría enfrentar consecuencias severas. Ustedes me engañaron para pedir prestado, me hicieron poner mi casa, mi tierra y todo como garantía. Son tan crueles. Solo te dimos un consejo. Si te hubieras mantenido alejado de Pooh, esto no habría terminado así. ¿Pooh otra vez? Ese niño ya me tiene harto. Antes de que pudiera terminar, Johan golpeó a los guardaespaldas para que lo callaran. Si lo dejaba hablar sobre Pooh, me sería difícil contenerme. ¿Le prometiste a Pooh que no harías nada? Claro, asentí. ¿Lo escuchaste? Johan preguntó. Rick, que solo podía abrir un ojo, levantó la cabeza lentamente. Agradece a Pooh, suerte que Pooh pidió que te dejáramos en paz. Si no fueras el padre de mí, no estarías respirando ahora. Las palabras de Johan surtieron efecto. Rick apretó los dientes para contener su miedo. Debió sentirse humillado al depender de Pooh para protegerse. Lo siento. Por favor, déjenme ir, me rindo, dijo el hombre inclinándose, tocando el suelo con la frente. Pidiendo disculpas. Debió darse cuenta de que no le quedaba nada. Lo que vi ahora era solo el final de alguien arrogante y perdido en el poder. Lo siento, no me hagan nada. No somos nosotros a quienes debes disculparte, dije, mirándolo con desprecio. Deberías disculparte con quienes has lastimado durante años. Lo siento, lloró.